Un trayecto cotidiano en el metro terminó en una pesadilla imposible de borrar. El hombre sonriente del metro. Historia basada en hechos reales. Había salido tarde de la facultad, de nuevo. Los martes tenía instrumentación y control, una materia de octavo semestre, y yo había tomado el último horario disponible. Era el último que quedaba. Caminé como de costumbre a Metro Copilco, que es el metro que me queda más cerca de la Facultad de Ingeniería. En el camino me compré unas papas fritas. Como de costumbre, me gusta consentirme un poco después de un largo día. La estación se veía medio vacía, como era usual. A esas horas de la noche ya no hay tanta gente como en el resto del día. Sin embargo, en el momento que se avecina el metro, todos nos amontonamos para intentar tomar un lugar e irnos sentados el resto del viaje. Ese día pasó justo eso. Nos amontonamos en la puerta del metro en cuanto llegó, y en cuanto se abrieron las puertas nos abalanzamos en los lugares que quedaban vacíos. Casi todos alcanzamos lugar. No había pasado nada fuera de lo normal, solo los empujones y amontonamientos de siempre. Habíamos avanzado un par de estaciones cuando una somnolencia pesada me abordó. Me costaba trabajo mantener mis párpados abiertos. Tal vez era el resultado de un día lleno de exámenes, pero nunca me había sentido así de débil, así de cansado. De un momento a otro desperté. Me había quedado dormido, pero apenas habían pasado 5 estaciones desde que me subí. Me desperté en alerta, con el corazón agitado y los ojos desorbitados. No podía enfocar la mirada, pero el metro ya estaba más lleno. Había gente parada y entre la multitud lo vi. Era un tipo parado, con traje viejo. Tenía una sonrisa ancha, casi dolorosa. Me estaba mirando fijamente, sin parpadear. Intenté mirar otros lados, esperando que el hombre solo estuviera absorto en sus pensamientos, con la mirada fija, pero pasaron los minutos y aún sentía la mirada incómoda a lo lejos. Además, cada vez me sentía más débil, como si estuvieran drenando mi energía. Solté un pequeño vistazo para verificar solo lo que sospechaba. Él me seguía viendo, aún sin parpadear ni por error, con una mirada que me atravesaba como 2 lanzas. Comencé a sudar frío. Cada vez podía distinguir menos las siluetas y me sentía cada vez más cansado. Entonces, tras meditar un par de minutos en lo que el metro atravesaba el túnel, tomé una decisión. Tenía que huir. El plan era sencillo. Bajaría del metro y llamaría a mi madre para avisarle que me sentía mal. No diría nada del nombre sonriente. Tal vez pensarían que estaba loco. Tal vez solo era el cansancio. Tal vez solo se me había bajado la presión o el estrés me estaba haciendo una mala jugada. La idea de que aquel ser estuviera drenando mi energía era ridícula. No quería entrar en la paranoia. Entonces, ejecuté el plan. En cuanto íbamos llegando a la estación pedí permiso a los demás rápidamente y me bajé. Volteé para corroborar que no me estuviera siguiendo aquel hombre, y nadie más había bajado conmigo en aquella estación. Sentí alivio. Saqué mi celular para llamar a mi madre y me di cuenta que no tenía señal, así que caminé un poco hacia la salida. Tal vez ahí lograría obtener una barrita o 2 de señal para poder llamarla. Creo que el fresco fuera del metro me ayudó, porque durante esos segundos que caminé sentí que recuperé un poco de energía. La estación se veía semivacía. No recuerdo cuál era, pero lo que nunca voy a olvidar es que cuando llegué a los torniquetes, ahí estaba de nuevo él. Era el hombre sonriente, el que había dejado arriba del metro. No sé si fue por el miedo o la impresión, pero creo que me desmayé, o al menos eso quiero pensar. No recuerdo nada después de ese momento, ni en mis más salvajes borracheras se me había borrado el cassette de esa manera. Desperté en medio de un parque por el insoportable frío, de esos tan helados que te duele la cabeza. Ya veía mejor y me sentía con más energía, pero estaba entumecido por la baja temperatura y sentía torcido mi cuello por la postura en la que me había dormido. Estaba en el jardín, fuera de la estación del metro Valderas. Volteé a mi alrededor y no había rastro del hombre sonriente.
pero tampoco había rastro de mi mochila. ¿La había perdido cuando me desmayé? ¡Mierda! ¡Mi laptop! ¡Mi mamá me va a matar! En ese momento recordé. ¡Mamá! Ella debía de estar preocupada. Aún no llegaba a casa y ya era muy tarde. Entonces busqué mi celular en mis bolsillos para llamarle. Quién sabe qué hora sería, pero se veía que ya era muy tarde. Había poca gente en la calle y ya no había puestos ambulantes en la estación del metro. Incluso las puertas de la estación estaban cerradas a lo lejos. No encontré mi celular, no estaba por ninguna parte. Tampoco estaba mi cartera. Me habían robado. Comencé a esculcarme por todos lados para ver si encontraba milagrosamente la manera de llamarle a mi familia. Debían de estar preocupados. Cuando palpé mi brazo izquierdo, sentí un dolor. Rápidamente me arremangué el suéter y fue cuando sentí el verdadero terror. Era un punto rojo. Tenía poca sangre, pero se veía morado alrededor. Era uno de esos pinchazos que tanto salían en las noticias. Esta vez me había tocado a mí. Todo este tiempo había estado pensando en cosas extranormales, tal vez como consecuencia de la porquería que me inyectaron, pero el terror era real, nada paranormal, algo que sucede en el día a día, y eso es lo que más me da miedo. Rápidamente fui a buscar un policía. Me ayudó a localizar a mi familia, y con eso terminó el mal rato, tanto para mí como para mis seres queridos, que no sabían nada de mí. Días después, fui a hacerme estudios. Aún no sé si pudieron contagiarme de algo, tendré que esperar los resultados. Al inicio fue difícil volver a subirme al metro, me sentía amenazado, y muchas veces mi mamá tuvo que irme a recoger a la facultad. Ella lo hace por amor, pero me da miedo que por mi culpa le vaya a pasar algo a ella. Poco a poco voy saliendo de esto, y cuando pienso en lo sucedido me da coraje. Debí haber pedido ayuda en cuanto me sentí mal. Tal vez no debí comprarme las papas ese día. Así no hubiera subido a ese tren y hubiera sido otra la víctima. O mejor aún, no hubiera metido esa clase tan noche. Las posibilidades eran infinitas, pero creo que al final yo no tuve la culpa de nada, y me tardé en darme cuenta de eso. Lamentablemente, así es la vida aquí en México. Muchas veces hacemos lo que creemos que es correcto. Vamos tratando de dar lo mejor de nosotros, y en un acto cobarde, nos desploman el mundo. Aún sigo tratando de seguir adelante, pero tristemente creo que lo único que nos queda es apoyarnos entre los buenos. Cuando alguien más necesita ayuda, dársela, y si nosotros la necesitamos, no tener miedo de pedirla. El terror real no trata de fantasmas ni de actividad paranormal. Por eso, en caso de ser víctima, no bajes del vagón del metro. Jala la palanca de emergencia. Acércate al personal del metro de seguridad. No te frotes la zona afectada. Esto evita esparcir cualquier sustancia nociva. De ser posible, informa a tus familiares. Acude también a un centro de salud y pide ayuda médica. Al final, siempre es importante levantar un reporte oficial ante las autoridades.